Bueno, vamos a continuar con un poco de la temática. Según me comentan, dicen que nos hemos saltado este tema de conductores y sí, justo ahora que estamos prontos a dar la evaluación del primer parcial, sí, yo me acuerdo que dijimos que conductores hemos de ver al final. Entonces vamos a tomar unos 5 minutitos de la clase de hoy para ver este tema de conductores que nos saltamos y luego pues continuaremos con la parte de diagramación e interpretación de circuitos y diagramas unifilares, ¿de acuerdo? Que es en sí el tema de la clase junto con tipos de electrificación. Entonces, con respecto a los conductores, pues nosotros sabemos que un conductor no es nada más que un elemento que permite el paso de los electrones con cierta libertad. No es que un conductor no ofrece resistencia a la electricidad, un conductor sí ofrece resistencia a la electricidad, pero es una resistencia mínima, es una resistencia muy pequeña en comparación a otros materiales. Los materiales por naturaleza que son conductores, pues son los metales, ¿no? Los metales. En específico lo que es cobre, que es el conductor más popular y más utilizado por cuestiones de precio. Y también existe, creo que el aluminio, si no estoy mal. Hay también cables de aluminio, pero en cambio el costo de estos tipos de conductores es mucho más elevado. De acuerdo a esto, nosotros vamos a ver que hay dos tipos de conductores, ¿no? Ya en el ámbito eléctrico, lo que es el conductor sólido, es decir, o los cables sólidos y los cables flexibles. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos cables? Pues que el núcleo, como tal, el conductor del cable, es sólido en el un caso, es decir, no tiene filamentos, y en los conductores flexibles, pues entonces vemos que está formado como una especie de trencita, y que son mini cablecitos que están trenzados de tal forma que incluso la movilidad de los conductores es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Eso con respecto al conductor, que es en sí el núcleo del cable. Por fuera del cable, obviamente, nosotros necesitamos tener un aislamiento, ¿de acuerdo? Que según la teoría nos dice que es el que soporta la tensión aplicada y separa el conductor del aire y de las puestas a tierra, ¿de acuerdo? Por lo general, el tipo de aislamiento de los cables nos dice que es de plástico o de PVC. Nosotros le vemos como un cauchito, ¿no? Cuando ustedes lo ven, incluso dependiendo del fabricante y la calidad del cable que ustedes adquieran, pues van a ver que tiene una doble protección. Hay veces que viene en sí como tal el plástico del conductor y por fuera viene como que un recubrimiento plástico transparente. No sé si se han fijado, alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con estos cables. Entonces, aparte del aislamiento, tiene lo que es una cubierta externa. Según lo que nos dice, pues la función es la de proteger al cable de factores externos como golpes, lluvia, polvo, rayos solares, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, un conductor está estructurado de esta manera, ¿no? El núcleo en sí, el cable, que puede ser sólido o flexible, el aislamiento, ¿de acuerdo? Que es de PVC o de plástico, y muchas de las veces incluso tiene la cubierta externa, pues que es una protección contra fenómenos ambientales. Ahora, ¿puedo yo utilizar cualquier cable bajo cualquier circunstancia en cualquier aplicación? No. ¿Por qué? Porque para ello existe pues la clasificación y la categorización de los cables. Primero por su calibre o su diámetro, luego incluso por su aislamiento, y luego también incluso para su función, porque por ejemplo no es lo mismo utilizar un cable en un ambiente industrial en el cual estoy expuesto a posibles incendios, a posibles accidentes de este tipo, a que utilizar un cable en una pequeña residencia, que pues no voy a estar tan expuesto a lo que es tal vez un incendio, un accidente de este tipo, ¿no? Entonces hay cables que son no contra incendios, sino resistentes al fuego. Hay cables que no, que obviamente su aislamiento se derrite al paso y cuestiones por el estilo. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de cables, pues vamos a calificarlos por su calibre o por su sección transversal, que se los llama, ¿no?
¿Qué es la sección transversal? Pues es simplemente el área que ocupa el cable, pero solamente el conductor, sin tomar en cuenta aislamiento y cubierta. ¿De acuerdo? Porque ustedes han de ver que, por ejemplo, cuando utilizan cable gemelo flexible, ustedes ven el cable 12, si le comparan parece un cable 10, un cable 8 de cable normalito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez el cable flexible y que es gemelo viene con un aislamiento un poquito más grueso, y tal vez la apariencia hace pensar que es un cable de calibre mayor, pero no es así, porque en sí la parte que se evalúa en el calibre del cable es solamente el núcleo, solamente el cobre que lleva el cable. ¿De acuerdo? Para esto nosotros aquí en Ecuador manejamos una escala que es la escala AWG, que es una norma estadounidense que me permite determinar el cable o entender cuál va a ser el diámetro del cable del calibre de un cable. ¿De acuerdo? Ese es el que nosotros estamos acostumbrados a ocupar aquí en Ecuador según la norma ecuatoriana de la construcción. ¿Ya? A nivel mundial se ocupan dos escalas, la AWG y la otra que es la de milímetros cuadrados, pero nosotros trabajamos con la escala AWG. ¿Por qué mencionamos esto? Porque seguramente ustedes han de haber escuchado un cable 12 o un cable 14, o han de haber escuchado que para cocinas de inducción es cable 10 o cable 8. ¿Sí o no que han de haber escuchado eso? De ley. Pero ¿a qué hace referencia esto del 12, esto del 14, esto del 8? Hace referencia a la clasificación según una nomenclatura AWG. ¿Ya? Esta clasificación, pues yo ya la he explicado un poquito aquí, que son los diámetros y las áreas de los cables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es el común que han utilizado ustedes siempre? Cuando hacían prácticas de máquinas de control, ese tipo de prácticas, ¿qué cable utilizan? O en la casa para conectar un foquito, ¿qué cable ponen? Número 2. El 12 o el 14. 12 o 14. El 14. Ya, exacto. Se dice, ¿no? Por convención, por normativa hasta cierto punto, para todo lo que son toma corrientes, cable 12. Para todo lo que es cableado de iluminación, mientras no hayan lámparas de más de 120 watts, cable 14. ¿De acuerdo? Si hay, tal vez ya voy a alimentar, qué sé yo, tengo un patio medio grande y voy a poner unas lámparas grandes de esas de 250 watts, esas incandescentes fuertotas. Entonces ya no podría poner esa iluminación con 14. ¿Qué ocuparía? Pues cable 12 podría ser. ¿De acuerdo? Entonces miren, aquí llegamos a una primera conclusión. Para cable 14 se ocupa por lo general en lo que es iluminación residencial dentro de casa, y cable 12 para todo lo que es toma corrientes. Cable 10 ¿para dónde? Para cocinas de inducción, para calefactores, cable 10 también para motores trifásicos, también cable 10 o cable 8. ¿Ya? Pero ¿qué es esto del cable 10 y cable 8? Pues precisamente aquí en esta tablita nosotros podemos ver el gráfico, el diámetro, mejor dicho. Miren, un cable 12 dice que tiene un diámetro de 2.5 milímetros. ¿De acuerdo? El cable 14 tiene un diámetro solamente de 1.63 milímetros, es decir, 1,5 milímetros. Entonces, si nosotros vemos, en realidad el diámetro es cortito, es bien pequeñito. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, se nos muestra ya una representación gráfica de los cables. Funciona medio al revés, ¿no? A medida que yo voy dando un calibre AWG más pequeño, el diámetro es más grande. Y cuando yo voy dando un AWG más grande, un número AWG más grande, significa que el diámetro del cobre va a ser cada vez más pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, no relacionarlo tal vez por el número del AWG y pensar que si yo digo un calibre 14 es más grueso que un 12, no es así. Porque viéndolo desde el punto de vista de la relación entre calibre y diámetros, funciona al revés.
¿De acuerdo? Un calibre 8 es muchísimo más grueso que un calibre 12 o que un calibre 14. ¿De acuerdo? Ya. Aquí entonces vemos ya la representación gráfica de lo que son los calibres de los cables hasta 28. En instalaciones residenciales, nosotros los más comunes, pues cable 12, cable 14. Si hay cocinas de inducción, cable 10, y tal vez para el circuito alimentador, tal vez un cable 8. Pero dentro de mi casa, 12 y 14, nada más. ¿Listo? No 16, no hay cables 16. 16 y esos ya se ocupan más para audio, 18 igual es para audio, ya son aplicaciones un poco que ya no, ni siquiera se manejan corrientes alternas. ¿De acuerdo? Timbre es con 16, si no estoy mal. 16 y 18. ¿Alguien sabía ese dato? ¿Alguien que haya puesto esta parte de timbres? No, bueno, para timbres ahí ocupamos tranquilamente, creo que cable de 18 sin ningún problema, porque obviamente un timbre no va a consumir demasiados watts. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sé con qué cable trabajar? Por ejemplo, un cable calibre 14, según la tabla dice que soporta corrientes de hasta 15 amperios. ¿De acuerdo? Entonces ustedes dirán, profe, ¿y cómo calculo cuántos amperios van a circular por mi cable? Pues con la fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. O si no, con la fórmula de la potencia, porque tal vez ustedes cuando identifiquen elementos eléctricos no van a encontrar la resistencia de ese elemento. Cuando ustedes compran un foco, en la cajita no les dice, ya, este foco tiene una resistencia de 230 ohmios. No viene ese dato. ¿Cuál es el dato que viene? Cuando ustedes ya comienzan a trabajar con materiales eléctricos. ¿Qué dato tienen? Los vatios. Los vatios o los watts, que es lo mismo, que viene a ser la potencia, ¿no? La potencia. Y si ustedes se acuerdan, nosotros también encontramos una relación entre intensidad, potencia y voltaje, ¿sí o no? Que es precisamente esta. Aquí. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, si ustedes conocen la potencia de un foco ahorrador de 10 watts, bacán, 10 watts, y yo le voy a conectar a mi red eléctrica que es de 127 voltios, ¿cuánto será entonces la corriente que está circulando por ese cable? Si solo voy a conectar un solo foquito, estaríamos hablando de 10 watts dividido para los 127 voltios o 110 si quieren hacerlo, por lo general con 127, que es el voltaje máximo. Entonces me doy cuenta que ese foquito solo va a utilizar 0.07 amperios, 0.08 incluso podemos decirlo, 0.08 amperios, ¿ya? Es decir que yo, si ocupo este tipo de focos ahorradores de estos LEDs pequeñitos que son de 10 amperios, tranquilamente con cable 14 podré conectar ¿cuántos? ¿Sus 30 focos creen? Muchos más, 300 focos, no. 0.08, dividamos, ¿no? 15 amperios dividido para 0.08 amperios por cada foco. 187 lamparitas podría conectar utilizando cable AWG14 y que yo voy a poder alimentar 187 lámparas de 10 watts conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Porque eso me dice la característica de ese cable. Sí. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que cuando yo veo a una casa, no es que tengo 30 focos y de los mismos. Por ahí tengo una lámpara de 10. Se me acabó, me tocó ponerle incandescente de 120. Por ahí conseguí la de 10, no me alumbra mucho mi cuarto, me puse una de 35, entonces ahí ya tengo que ir haciendo ese balance e ir determinando tal vez una potencia promedio de lámparas. ¿Cuál sería? Sería una potencia promedio sus 30 watts, creo que sí, ¿no? Unos 30, 40 watts en promedio por cada lámpara. Entonces, si son 40 y voy a conectar a la red de 127 voltios, estaríamos diciendo que más o menos cada foco consumiría en promedio 0.3 amperios. Y si yo tengo la capacidad en cable 14 de 15 amperios dividido para los 0.3,
estaríamos más o menos conectando alrededor de 50 foquitos de un promedio de 30 a 40 amperios, 30 a 40 watts, en un circuito con cable 14. ¿De acuerdo? Ya, eso se va calculando. Miren, el calibre de cable 12, ¿cuál ha sido? 20 amperios. La carga que soporta un cable 12 son 20 amperios. Cable 10, 30 amperios. Y estos, como les dije, son ya los de uso residencial. Acá ya los de uso industrial, cable 8, cable 6, que ya tienen obviamente la capacidad de manejar cargas de hasta 40, 50 amperios tranquilamente, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ¿alguna pregunta en relación a calibre de cables? Creo que no, ¿verdad? No, ninguna pregunta. Entonces, alguien activa el micrófono, dígame. Yo, lo que pasa es que, digamos, ese cable va a ser para toda la red, desde que se conecta, digamos, del medidor a No, toda la red. no, no. Ya vamos a ver en la unidad 3, seguramente la próxima o la próxima semana, ya les atiendo todas sus consultas. El cable que va desde el medidor hasta la caja de distribución dentro de la casa, se llama cable alimentador. Y ese no es del mismo 14 y no es del mismo 12. ¿Por qué? Porque ese cable que ingresa desde el medidor, desde la cometida que nos deja la empresa eléctrica hasta la caja de distribución, va a tener que alimentar varios circuitos. Va a tener que alimentar todo el circuito de iluminación, va a tener que alimentar todo el circuito de tomacorrientes. Si yo tengo circuitos especiales, como por ejemplo algún motor para una puerta de garage, o si yo tengo una bomba de agua, entonces yo voy a necesitar circuitos especiales. Y ese diámetro del cable que viene del medidor hacia la caja de distribución adentro de mi casa se lo llama circuito alimentador, y por lo general es calibre 10, por lo general, para residencias no tan grandes. Después de realizar los cálculos, yo podré determinar que tal vez me hace falta un calibre 8. ¿Por qué? Porque veo que al sumar la corriente de todos mis circuitos de iluminación, tomacorrientes, garage, puerta, bomba de agua, microondas, o sea, todos los circuitos, sumé más de 30 amperios, entonces ya me tocó poner un cable calibre 8. ¿De acuerdo? Entonces, yo me refería estos 14 y 12 específicamente a los circuitos de iluminación, 14, pero solo de iluminación, es decir, solo contemplando desde mi caja de breakers hacia los focos, ahí ocupo 14. Igual, solo contemplando desde mi caja de breakers hacia los tomacorrientes, ahí ocupo 12. De ahí, el que viene desde afuera del medidor, no, ese es otro diámetro y para ese es otro cálculo. ¿De acuerdo? Ya, ¿alguien más tenía otra pregunta? Y una pregunta, para hacer, o sea, tierra desde el medidor, ¿qué cable necesita? El que viene desde el medidor. Ujú. Ya, eso te digo. Por lo general, si es una casa pequeña, digamos de unos 120, 150 metros cuadrados de construcción, calibre 10, ese es el cable que yo necesito. El que viene del medidor a los breakers, ¿ya? Pero si ya es una casa más grande y que, como te comento, ya tiene por ahí un motor para puerta de garage, tiene una bomba de agua para esta cuestión, por ahí tiene, está orientado, tiene ahí en la parte de atrás de la casa una mini empresa de construcción y tengo conectadas máquinas de coser. Entonces yo voy sumando todas esas cargas adicionales y yo me doy cuenta que el calibre 10 ya no me alcanza. Entonces, ¿qué tendré que poner? Tendré que poner un calibre más grueso, es decir, calibre 8. Pero si es para una residencia de las normalitas, de las comunes y corriente, con calibre 10 es más que suficiente. ¿De acuerdo? Ya. Pero es que, como siempre, con los medidores, con el cambio de medidores, ahora dejaban a tierra el cable, no sabía qué cable utilizaba. Ya. El cable que va a tierra es calibre 8, ojo. Y por lo general es de color verde.
Ya, no se preocupen, no se preocupen, miren, vamos acá a la unidad 3. Eso lo hemos de ver, ya les comento la otra semana. Ahí vamos a ver, miren, cuánta potencia consume cada electrodoméstico en promedio. Vamos a ver qué tipo de, cuánta carga yo calculo para iluminación, cómo calcular, cuánto debo dejar para tomacorrientes. Justo aquí es lo que tú me estabas preguntando. Espérame un ratito. Circuitos de alimentadores, ¿dónde están? Aquí, los conductores de los alimentadores, que son los conductores que vienen desde el medidor hacia los breakers. Entonces, para ello también necesitamos nosotros aplicar aquí fórmulas. ¿Listo? Y eso ya lo vamos a ver, pero eso es parte de la unidad 3. ¿De acuerdo? E incluso ahí les comento esto de las conexiones a tierra. Que bueno, sí, todos la parte ahora están ya controlando mucho que todas las instalaciones eléctricas domiciliarias tengan o vengan con protección a tierra, y para ello pues se utiliza estas varillas, las Copper Well, se han de haber visto, las varillas que tienen que clavarle en el piso. Sí, en mi casa hay una que va debajo de la vereda. Ajá, más o menos es una varilla de 1,80, creo que es 1,50, 1,80, una varilla de cobre. Ya, a esa varilla tienen que conectarle un cable 8, número 8, AWG8, entonces ya se imaginan que es cable grueso. Y pues eso lo conectan desde el medidor y desde la caja de breakers. Ahora están obligando ya que sea desde breakers y desde medidores. Antes por lo general solo se dejaba la conexión a tierra desde medidores. Ya adentro en mi cajita de breakers yo casi ni ponía, ¿sí o no? Pero ahora ya están exigiendo también eso como parte de los planos de distribución. ¿Listo? Entonces, eso en relación a calibres. Resumen. Calibre de conexión a tierra, ¿cuánto? 8. Calibre de cable de alimentación, es decir, del que va del medidor a los breakers, cable 10, por lo general. Calibre de cable que va solamente para circuitos de iluminación, cable número 14. Y calibre que se utiliza para circuitos de toma corrientes, solo toma corrientes, cable número 12. ¿De acuerdo? Eso es todo con respecto a conductores. ¿Alguna pregunta? Igual, los colores y eso ya lo hemos de ver más adelante en la unidad 3. Inge, disculpe, hay un líquido para hacer tierra. ¿Qué efectos tiene cuando se le utiliza ese líquido para hacer tierra de alguna instalación? La verdad, desconozco de la existencia de ese líquido que tú me mencionas. Nunca había escuchado. Sí, Esto es mallado, compañero. Esto ya se utiliza en fábricas. Ah, debe ser entonces ya. Debe ser ya para instalaciones ya en el ámbito industrial. Pero no, bueno, no. Como digo, no he sabido que puede realizarse de esa manera. Ya. Listo. Entonces verán. Vamos ahora sí ya para ir finalizando. Recuerden que ya debemos comenzar también con la evaluación. Hasta la parte de la simbología fue la última clase que nos quedamos, sí, porque nosotros ahí estábamos revisando el deber que me habían mandado de Cadecimu, ¿se acuerdan? Que ya hicimos algunos circuitos. Entonces nosotros tenemos este tipo de diagramas que se lo conoce como diagramas unifilares. ¿Por qué se llaman diagramas unifilares? Porque ya no es necesario, al momento en que yo realizo el esquema de mi circuito, no es necesario que, por ejemplo, para un tomacorriente yo dibuje los 3 cables que bajan, porque sí, para un tomacorriente bajan 3 cables: fase, neutro y conexión a tierra. Y yo en mi diagrama, en mi esquema, tendría que dibujar los 3 cables, ¿no? Fase, tierra, protección a tierra. ¿Qué es lo que hacemos con este diagrama unifilar? Pues simplemente dibujo un
una sola lineecita, y con eso yo le hago unas 3 líneas transversales que va a representar que esa línea representa la conexión de 3 cables. ¿De acuerdo? Una forma diferente, simplemente sobre una de esas líneas transversales, escribir el número 3, y eso lo que representa es que tengo 3 cables representados gráficamente en esa única lineecita. ¿De acuerdo? Hay ciertas nomenclaturas, por ejemplo, para fases se utilizan las 3 líneas transversales sin ningún valor adicional, ningún dibujo adicional. Por ejemplo, si queremos representar cable de neutro, pues simplemente le hago una liñita con un puntito. Si es cable de protección, liñita con una liñita arriba, ¿de acuerdo? Y si es neutro y protección en uno solo, pues va algo más o menos así. Total, esto no se entiende bien hasta que lo analicemos en un circuito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar como base una de las actividades que ustedes me han presentado en uno de los trabajos que ustedes me presentaron en la actividad número 4. ¿De acuerdo? Entonces voy a abrirme un trabajo. ¿Alguien? ¿Quién me dijo? Ya revisamos algo de esto. Alguien le dije que estaba bien. ¿Quién era? Alguien le dije que estaba muy bien el archivo, el .cad. Estoy revisando el mío para ver si está bien o está mal. A ver, nombre. Sarabia. Ya. Listo, vamos a ver acá. A ver, Joseph Sarabia, diagrama.cad. Ah, no, así no se abre este. Se abre desde acá. Cuando quieran abrir desde cada simu de ley, tienen que hacerlo desde dentro del programa, ¿no? No pueden abrirlo desde afuera. ¿De acuerdo? Entonces me dice que tengo que extraer mismo. Listo. Listo, ahí tenemos el diagrama del compañero. Entonces veamos de qué se trata, ¿no? El diagrama 5, hagamos uno. ¿Cuál consideran que debemos de hacer? El 4, ¿de acuerdo? Tomemos como base el diagrama 4 que nos ha presentado el compañero en la actividad, ¿ya? Que era el circuito que permite encender un foco desde 2 puntos distintos, ¿de acuerdo? Ya, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar aquí la captura de este diagrama. ¿De acuerdo? Este diagrama que ustedes me presentaron aquí en el KDSIMU tiene un nombre. Ese diagrama se llama diagrama multifilar. ¿Por qué? Porque filar obviamente es de alambre y multi porque obviamente aquí ustedes tienen que escribir o dibujar todos los cables que vayan a utilizar en la conexión. ¿Sí o no? Ahora, este es el diagrama multifilar que nosotros estamos acostumbrados a trabajar y que lo logramos de entender de forma teóricamente fácil, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer es copiar este diagrama y vamos a abrir un Paint, ¿les parece? ¿Cuándo me sirve? Este ya no me sirve. Calculadora ya no me sirve. Este de aquí sí. El Packet Tracer ya no me sirve. Este tampoco. Este cuál es tampoco. Y este sí. Listo. Entonces vamos acá. Voy a abrir un Paint. Y vamos a ir dibujando aquí, ¿de acuerdo? Ya. Este es el diagrama, como les dije, multifilar. Ya, entonces creo que así horizontal se ve un poquito mejor. Pongámosle acá abajo diagrama multifilar de un punto de luz con 2 apagadores.
¿Listo? Ya. Ahora, a partir de este diagrama, nosotros creemos el diagrama unifilar. ¿Ya? Obviamente simulando asimismo la conexión de todos estos elementos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ¿desde dónde empieza mi cuestión acá? Voy a borrar esta partecita. Tac. Listo. Entonces, viene desde la alimentación, ¿sí o no? Entonces, yo voy a suponer que la alimentación viene aquí así. ¿Listo? Está muy grande. Un poquito más delgada. Esta vendría a tener que un cablecito de fase, ¿sí o no? Un cablecito de fase y un cablecito de neutro. ¿Está claro cómo era la identificación para decir que un cablecito era neutro? Ponerle un puntito en final. Ya, entonces, ¿qué viene por en esta representación lineal de esta que yo acabé de decir? Pues vienen dos cables, uno de fase y uno de neutro. ¿Están de acuerdo? Ya. ¿De ahí qué viene? Ya, suponemos que la caja estuvo desde acá arriba, ¿no? Acá arriba estuvo ya la caja de breakers, entonces veámosla directamente acá. A uno de los tomacorrientes, a uno de los apagadores, perdón, a uno de los interruptores o apagadores, ¿viene qué? Viene una fase, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener que dibujar esa una fase acá. ¿Listo? Como es fase, pues obviamente con la liñita que represente que ese diagrama es fase. ¿Este qué es? Este es un apagador interruptor conmutador. de 3 vías, ¿verdad? Entonces digo, allá, ¿cuál es el símbolo de mi apagador de 3 vías? Entonces me vengo a mi grafiquito y digo apagador simple, apagador doble no es, apagador de interruptor, conmutador simple, conmutador. Este es, mire, interruptor simple de 2 vías. ¿De acuerdo? Entonces cojo y le tomo aquí el simbolito. Tac. Le copio, me vuelvo al Paint y le pego aquí. ¿Listo? Entonces ya tendría la primera conexión ahí. ¿De acuerdo? Bueno, me salió chueco. Esperen. Disculparán, soy medio perfeccionista en estas cosas. Me suele estresar que queden algo las líneas chuecas. Ya, ahí está. ¿Listo? Ya, ahora, de aquí, de este mismo interruptor, dice que van 2 cables al otro interruptor. Pero resulta que el otro interruptor está en otra posición completamente diferente. ¿Sí o no? Entonces yo debería colocar este interruptor en otro lugar también. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Y como está en otro lugar, Sí. resulta que el camino que deben tomar estos dos conductores que yo les voy a encerrar aquí en un circulito de color verde, ¿por dónde tendrían que ir? ¿Podría yo conectarle ya físicamente aquí así? Podría hacerlo así. No, No, ¿verdad? Ya no. No, ¿por qué? Porque cuando ustedes ya trabajan en esto de las instalaciones, ustedes saben que por lo general nunca se conecta una caja de un interruptor con otra caja de otro interruptor, ¿sí o no? ¿Cómo se lo hace? Se lo hace regresando por la tubería principal de donde vienen los focos, ¿sí o no? Entonces,
estos dos cablecitos que están aquí, que yo teóricamente debería escribirlos aquí, según mi diagrama multifilar, resulta que ya a la práctica no voy a poder conectarlos así. ¿Y cómo debería hacerlo? Pues debería hacerlo regresando por mi camino principal, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿eso qué implica? ¿Eso qué implica? Que en realidad de mi distribución principal no tienen que venir un cable. ¿Cuántos tienen que venir? 2. Nada que 2. Para conmutador, 3. 4. Bueno, 4 si pongo conexión a tierra, ¿no? Ahorita solo nos estamos enfocando en el diagrama que nos presentó el compañero. Entonces, ¿cuántos deben venir? 3. 3. ¿El primero cuál es? El Fase. La fase que alimenta el común del tomacorriente. ¿Y los otros dos a qué representan? De hecho, ¿qué les parece si para irlo dibujando de una forma chévere, lo ponemos con colorcitos? ¿Ya? Entonces, estos dos cables yo les voy a pintar con colorcito verde para que se entienda que en el diagrama unifilar estas dos líneas que yo grafico aquí vienen a representar ¿qué? Estos dos conexiones que tienen de uno a otro. ¿De acuerdo? Hasta ahí ya está entendido entonces. El cablecito o esta indicación en el diagrama unifilar de color negro, ¿qué representa? Representa la fase que entra al común, ¿no es cierto? Representa la fase que entra al común, esta fase de ahí. ¿Ya? Y estas dos liñitas de aquí en el diagrama unifilar representan la conexión entre los dos apagadores. ¿Ya? Entonces, si venimos a esto, en esta sección de mi diagrama unifilar, ¿cuántos cables debería tener en esta partecita de la tubería? Porque se entiende que aquí y acá voy a tener cajas de conexión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí debería estar una caja y aquí debería estar otra caja. ¿Ya? Entonces, entre caja y caja, ¿cuántos cables necesitaría? 2. No 2. 4. Serían 4. ¿Cuáles nomás? Sería, ojo, esta fase de aquí con esta fase de acá son el mismo, ¿no? Son el mismo, entonces no voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. No se hace así porque esta liñita de negro es la misma de acá arriba. Entonces, ¿qué nomás voy a tener? Voy a tener la fase, que es de esta y esta. Voy a tener el neutro, ¿sí o no? El neutro ahí. Y voy a tener los retornos. ¿Qué vendrían a ser estos dos límites de acá? Tac y tac. Entonces, ¿cuántos cablecitos van a moverse entre caja y caja en esta sección? Solo en esta sección pues van a ir 4. Un cable de fase, 2 cables de neutro y 2 cables de retorno. ¿De acuerdo? Ya. Acá, ¿qué vendría? Lo mismo, ¿sí o no? El cable de fase, bueno, aquí no sería cable de fase. Aquí llamémosle el cable para irlo identificando con colores, ¿de acuerdo? Pongámosle aquí un cablecito azul, ¿les parece? Este cablecito azul. Lo que pasa aquí, que aquí el compañero le ha dibujado esta parte del circuito muy pegado. ¿De acuerdo? Pero recuerden que esto representa que están en dos cajas distintas. ¿Sí? El foco está en el techo, el apagador está en la pared. Entonces no debía haberle dibujado así pegado porque se podría asumir que están las dos cosas ahí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, a este segundo apagador, ¿qué viene? Viene este cable, ¿sí? Que puede ser un cable, ¿cómo le llamamos? Retorno, neutro. Neutro le podemos decir. Retorno, ese, que es este cablecito azul.
y obviamente los dos cablecitos verdes que vienen desde el otro apagador. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, acá, ¿qué cables pasarían? En la siguiente parte de mi diagrama unifilar, ¿qué nomás vendría? Lo que nunca puede faltar, fase Fase y neutro. y neutro. Eso no puede faltar. Eso va siempre. Y bueno, la protección a tierra, que en este ejemplo no lo estuve contemplando, ¿no? ¿Ya? Y pongámosle la representación del foco. Ese foco sí, yo sí me sé el diagrama. Sin embargo, tomémosle de acá mismo, ¿no? Aquí tenemos foquito. Foco, ¿no es cierto? Entonces, tomo el símbolo del foco, copiar aquí, vengo y le pego acá. Listo, y acá estaría el foquito. ¿Sí? ¿Qué nomás bajaría hacia acá el foco? La fase y el neutro. Fase y el neutro. No sería, bueno, la fase y el neutro, sería el El retorno, El retorno y el que es neutro. el de azul, y ahí sí viene esta de acá, que es el neutro. Y el neutro sí tiene la denominación especial, ¿no? Este es colorcito negro y con una bolita acá arriba. Listo. Ese vendría a ser mi diagrama unifilar, que reemplaza al diagrama multifilar, que es el que estamos nosotros acostumbrados a trabajar. ¿Cuál creen que es mejor al momento de planificar ya la instalación eléctrica? El multifilar. A ver, para planificar ya la instalación, el unifilar, porque aquí yo voy a saber cuántos cables voy a tener que mandar entre cada uno de los cajetines y todas estas posiciones. De hecho, aquí debería haber otra caja, ¿no? O de hecho el foco podría estar en esta caja, tal vez. Y incluso aquí me ha faltado algo, miren, nadie me hizo caer en cuenta. ¿Qué me faltó? El retorno entre esta caja y caja. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces miren, en la alimentación principal, durante todo el tiempo van fase y neutro. Durante todo el tiempo. Y de ahí, dependiendo de los circuitos que yo vaya armando, pues tendrán retornos o tendrán estos dos cablecitos aquí que es para los cables de conmutación y esas cuestiones. Entonces, vuelvo y repito a lo que iba. Para planificar ya al momento de una instalación, para saber cuántos cables debo mandar entre cajas, cuántos cables tienen que bajar a este toma corriente, cuántos cajes tienen que bajar a este interruptor, pues el que me sirve es el unifilar. Pero ya para simular o para entender los circuitos, el que me sirve es el multifilar, porque con este pues yo puedo realizar simulaciones y esas cuestiones. Con el de acá no puedo hacer simulaciones. ¿Cómo haría una simulación aquí? Imposible, pero con el de acá sí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta entonces con respecto a lo del diagrama unifilar y multifilar? No. Ya. ¿O alguien sí tiene una pregunta? No, ya. Supongamos que voy a aprovechar la posición de este apagador y debajito de él le voy a poner un tomacorriente. ¿Sí? Entonces, símbolo de tomacorriente. Toma corriente monofásico nomás este. Toma corriente. Allí. Nuevo. Tac. Toma corriente. Control C. Vengo acá y supongamos que este toma corriente físicamente va a estar debajo del apagador. O sea, sí me hago la idea, ¿no? Debajo de la pared en donde está el interruptor para prender y apagar ese foco, yo voy a ponerle un tomacorriente adicional. ¿Ya? Desde la caja de donde está el interruptor o el apagador hacia el tomacorriente, ¿cuántos cables vienen? 4. ¿Por qué 4?
¿Cuántos vendrían? Un tomacorriente, ¿qué necesita? Fase neutro. Neutro y tierra. Ya, fase, neutro y tierra, listo. Como dije, no, para este ejemplo no estoy tomando en cuenta la protección a tierra, solo para este ejemplo, ¿sí? Solo para explicarles en definitiva. Entonces, ¿cuántos cables deberían venir aquí? Fase y neutro. Fase y neutro, entonces pongo ahí fase y neutro. Tac. Pero en esta caja no había neutro, entonces ¿de dónde me saco el neutro? ¿Qué debería hacer? Regresar a la línea principal. Aumentar otra línea. Pues asumir que tubería. aquí debía haber venido, aparte de la fase y los dos cables de interrupción para el conmutador, debería también haber venido el neutro. Entonces de la caja a ¿cómo se llama? De la caja a interruptor debieron haber venido 4 cables. 2 cables 12, que es la fase y el neutro, y 2 cables 14, que es para la iluminación. ¿Sí lo van viendo? Y de esta caja del interruptor debieron bajar 2 cables 12, que son el fase y el neutro. Ya, ahora sí ya lo entendimos. ¿O no todavía? Ya, esto con la práctica, muchachos, ustedes se hacen unos capos. Pero siempre y cuando vayamos practicando. Si no practicamos, pues se nos complica. Dije, Dígame. esto también nos ayudaría para los costos, para ver cuánto material claro. se va a utilizar. De ley, para calcular. Bueno, no para costos de cantidad de materiales, como interruptores, tomacorrientes, de eso, sí. Pero para costos de saber cuánto cable debo comprar o cuánta canalización debo comprar, no tanto, porque aquí por lo general en el unifilar no se ponen medidas. Entonces técnicamente yo no sé cuántos metros hay desde la caja hasta el apagador. Podrá haber 4, podrá haber 5. A mí me va a facilitar para saber cuántos cables mandar, cuántos interruptores comprar, cuántos tomacorrientes comprar, cuántos focos comprar, cuántas cajas comprar. Pero en dimensiones de cables no. Porque tranquilamente en una casa este circuito consume, no sé, 30 metros de cable más, 60 metros de cable. Pero para otra casa este mismo circuito sale 40 metros. ¿Ya? Entonces, sí, me ayuda a determinar costos por cantidad de materiales, pero no por cantidad de cable. ¿De acuerdo? Ya dije otra preguntita. Claro. Y para los cables de datos y todo eso, Ya, esa es la parte. Nunca combinar cableado estructural con cableado eléctrico. Todo lo Por la que es distorsión. cables de datos, exacto, todo lo que es cables de datos, en este caso, ya acostumbran ahora a mandar lo que es el UTP para lo que es timbre, bueno, no timbre, sería portero eléctrico, trabajan con UTP, ¿no es cierto? Entonces, para lo que es portero eléctrico, ahora más que ya hay porteros con cámaras, porteros que tienen conexión a internet, entonces necesita de ley cableado de red. Igual, ahora ya se está planificando todas las construcciones con lo que es orientado a la conexión de cámaras, de alarmas, de, vuelvo y repito, porteros eléctricos, puntos de red para el módem y todo eso. Entonces eso sí es un mundo aparte. Eso se llama ya cableado estructural y es orientado más hacia esta parte ya de internet, y ahí obviamente trabajaré con cable UTP, con cable UTP, ¿no es cierto? Pero no puedo ni siquiera pensar en que estos dos cableados ocupen una misma caja. Imposible. Así sea una caja grande. No puedo juntar los dos circuitos. O juntar en esta parte lo que es cableado eléctrico con parte de red, de datos y esas cuestiones. Eso ya es aparte. Pero esa yo creo que es más fácil, porque ahí no tienes que planificar nada y solo mandas uno o dos cables UTP y se acabó. A la final solo vas a conectar en un switch que te reparte a todo. ¿Sí o no? así es. Ya.
Listo, el de acá sí es su análisis, porque ¿qué tal que yo ya mando los tres cables de aquí y me olvidé del neutro que tenía acá en el toma corriente? ¿Creen que pase solito el neutro ahí por ese tubito? Mm, No pasa. sí, Tienen que sacar y mandar los Ahí tres, los depende. cuatro. En la Tres práctica, cuartos ahí. en la práctica no pasa. Lo más fácil ahí sería sacar todos y volver a mandar. Ya, listo, continuemos. Aquí miren, aquí está ¿alguien tiene una pregunta? sí, Yo tenía una pregunta con respecto al circuito anterior. Ya, dime. Ahí donde está, digamos, donde baja la fase hasta el apagador. Ya, Y ahí desde ese punto se le coge, digamos, la unión vuelta para el interruptor, para el toma corriente, perdón. claro, porque es la misma fase, pues. Recuerda que nuestra conexión de acometida es monofásica, entonces estamos hablando de una sola fase. Ahora, si hay ocasiones en las que hay acometidas bifásicas, que ahí tal vez me dicen, ya, ocupa la primera fase para todo lo que es iluminación y ocupa esta segunda fase para todo lo que es toma corrientes, pero esto más se orienta para distribución de cargas, es decir, para que un circuito no sea más pesado que el otro. Y ahí sí, entonces ahí sí ya no tendrían que bajar 4, tendrían que bajar 5. La fase de iluminación, la fase de tomas hasta acá, el neutro y los dos retornos. ¿De acuerdo? Pero aquí en Ecuador no manejamos de acometidas bifásicas. La mayor cantidad de acometidas son monofásicas, es decir, que la misma fase la ocupo para el circuito eléctrico y para el circuito de toma corrientes, para el circuito de iluminación y para el circuito de toma corrientes. Por eso, respondiendo a tu pregunta, en nuestro caso sí, esta fase es la misma de acá y la misma de acá. y una pregunta, Inge. ¿Ya? Claro, dime. Eh, bueno, en una casa yo he visto que, no sé si es por descuido o no sé, pero o sea, en una conexión vi que han puesto la conexión del toma corriente con el cable del teléfono. No, malazo. Están haciendo tonteras. O sea, ¿qué es, Ahora, qué, te, qué, no qué vale. aguanta? No vale. Imposible. A menos, no, o sea, de ninguna forma. A menos que en ese toma corriente tú vayas a conectar a lo mucho el cargador de tu teléfono. Por ahí se podría pensar que es algo aceptable. Pero si solo va destinado así a tipo de cargas, un cargador de teléfono, nada más. O sea, de hecho solo serviría para eso. Pero si yo ya pienso conectar una televisión, unas refrigeradoras, una licuadora, imposible. Pues ahí ya, chao, cable, se quema. Claro, porque digo, he visto. No, Porque, mínimo cable 12, ya quedamos. Toma corrientes, claro, cable 12. no. O sea, yo digo del cable que viene, que del cable mismo que viene a la caja de puesto de teléfono, ese cable negro que viene de la caja misma de ¿Ya? distribución. Sí. No vale. Este no vale. No puedes. Cable de Ah, teléfono es calibre. ¿Qué calibre será? Pues 18. no sé. 18 debe ser, 18 o 20. Vamos. Sí, creo, no sé. Lo digo, he visto, no digo que. Porque yo conecté ahí conecté una radio y se prendió. Sí, pero no vas a poder poner demasiada carga. Ah, bueno, sí, solo digo conecté O una sea, radio. no. Debe ser 18 o 20. Imposible que puedan hacer eso. Eso está totalmente mal. Ah, Ya, listo. Entonces miren, aquí incluso tenemos un ejemplito adicional, que es simplemente lo mismo que hicimos antes, pero visto de otra manera, ¿no? ¿Qué circuito vendría a ser este? Vendría a ser simplemente un interruptor, o sea, un foquito. Entonces miren, ¿qué viene? Viene fase y neutro, llega a la caja. ¿Cuántos cablecitos bajan acá al interruptor de 2 vías? Pues bajan 3 cables, ¿no? Que vendría a ser la fase,
el retorno y la otra fase para el otro foco, porque aquí tenemos dos focos. Si ven acá, foco 1, foco 2. Entonces hay dos focos. ¿De acuerdo? Por eso es que yo tengo aquí dos interruptores. O lo que es lo mismo, un interruptor doble. Vamos a ver acá el diagrama de simbologías. Aquí tenemos interruptor doble. ¿De acuerdo? Es decir, que tiene dos botoncitos en el mismo interruptor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, este está más fácil, analicemos este primero. Un interruptor simple y un foquito. Entonces, vienen los dos cables que vendrían a ser ¿cuáles? Fase y neutro, ¿verdad? Fase y neutro, que llega a la caja. De la caja yo bajo hacia mi interruptor con dos cablecitos más, obviamente el de la fase y el retorno que va hacia el foco. ¿Sí o no? Entonces por eso aquí están dos. Luego, desde esta misma caja hacia el foco, ¿cuántos van? Pues va el retorno y va el neutro. ¿De acuerdo? Este está más fácil de entender. Copiémosle acá mismo en el Paint y peguémosle con para que se comprenda, ¿ya? Pongámosle el retorno de otro color. Este retorno pongámosle verde. Entonces, para que ahí sí se entienda, pues al momento de generar acá el unifilar, este vendría a ser el retorno y el de acá también sería este. ¿Listo? Entonces ahí sí se comprende, ¿no? De la caja viene la fase que va al interruptor, de esta sube el retorno, entra al foco y del foco regresa el neutro. Ahí está el diagrama. Ahí sí ya está comprendido, ¿verdad? Lo que es diagramas unifilares. Obviamente con la nomenclatura que nosotros debemos utilizar, ¿no? Listo. Vamos a analizar el siguiente, que era este, que bueno, es un interruptor doble que va a prender dos focos diferentes. ¿Sí? Entonces aquí debía haber técnicamente puesto dos focos. Pero lo que quiere decir aquí es que esos dos focos tal vez están en un mismo candelabro o en una misma lámpara. Y por eso le dibuja en la misma posición. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dirán, profe, pero ahí están dos iguales. Sí, es porque vendría a representar un candelabro, una lámpara en la cual tiene dos focos en una sola posición. ¿Listo? Y por eso ocupo aquí la cantidad de cablecitos que vamos a tener. Entonces, miren, dos sería una fase y dos retornos, ¿no? ¿De acuerdo? Igual copiémosle acá. Este es multifilar, este es unifilar. Acá está el multifilar y acá está el unifilar. ¿Listo? Entonces entendámosle este segundo circuito. Ahí, peguémosle un poquito más. Ahí está. Miren, viene fase, entra al común. Entonces la fase dejémosle con color rojo. El un retorno, pongámosle de color lila, ¿de acuerdo? Este es el retorno del un foco. ¿Ya? Y el otro le dejemos con color azul, no, porque azul ya está el neutro. Pongámosle color verde. El otro. Tac. ¿De acuerdo? Ya, entonces miren. De la caja bajarían tres cables. Bueno, bajaría un cable, ¿no? Que sería la fase. Y retornarían o subirían dos cables más. Entonces, para que coincidan con mis colores, baja un rojo y sube un verde y uno azul. ¿De acuerdo?
pero que en definitiva eso de que baja o sube no interesa, ¿no? Lo que sucede es que por esa tubería van a ir 3 cables, punto. Y los mismos 3 cables pues vienen replicados acá. E incluso, según veo, aquí haría falta un tercer cable, ¿no? Que vendría a ser el neutro. ¿Están de acuerdo? Un cuarto cable sería. Porque tengo la fase, los 2 retornos y me faltaría el neutro ahí. Entonces aquí incluso estaría faltando en esta diagramación no, es que sí, estoy ya mandando directo hacia los focos. Entonces resulta que tal vez que esta era la última cajita de derivación y ya no es necesario seguir enviando hacia allá fase y neutro, y solo estaría mandando los 3 cables que necesito de conexión para los focos. ¿Listo? Ya, eso es todo con respecto a esto de diagramas unifilares. Ahora sí, ¿ya hay alguna otra pregunta o ya no? No. Listo, entonces miren aquí una comparación, un esquemático entre todos los esquemas que yo puedo generar en una instalación eléctrica. El esquema topográfico, en el cual yo voy a ir ubicando ya físicamente en el dibujo de mi domicilio, de mi casa, de mi habitación, de lo que sea, la posición de los tomacorrientes, cajas, interruptores y focos. ¿Ya? Este diagrama topográfico sí me va a permitir a mí calcular la cantidad de canalización y la cantidad de cable que necesito para mi instalación. Sí, porque aquí por lo general estos diagramas sí vienen con medidas y te dice, la separación entre este toma y este toma es de 2 metros, de aquí hacia arriba al interruptor es 1 metro, de justo el foco está en la mitad de la habitación, es decir, a 2 metros de la pared, cuestiones así. Entonces este sí me permite a mí ya calcular cuánto cable necesito. El diagrama multifilar, que es el que ustedes ya saben, es el que hacemos en el KDesimu, ¿no? Es el que ya va con el interruptor e incluso me permite ya simular. Y finalmente el diagrama unifilar, que es el que hemos aprendido la clase de hoy y ya lo podemos ver aquí, miren. ¿Por qué vienen 3 cablecitos acá? 3, 3, 3, 3, 3. Porque vendría fase, neutro y tierra. ¿Sí o no? De aquí a acá vendría fase neutro, llega acá, fase retorno al foco, se acabó. ¿Listo? Eso ha sido todo. Esta parte de los circuitos ya los analizamos, ¿no es cierto? Cómo conectar un foco simple, un interruptor simple hacia un foco simple. Cómo hacer el conmutador. Incluso ya hicimos la simulación y ustedes ya me enviaron el deber al KDesimu, entonces esta parte de la temática ya analizamos. Y para finalizar, lo que nos queda es analizar lo de los grados de electrificación. Cuando nosotros hablamos de estos grados de electrificación, a nosotros nos permiten calcular cuánto tengo presupuestado de carga para la conexión de mi instalación eléctrica domiciliaria. Cuando yo analizo, yo voy a tener 2 grados de electrificación, para no alargar mucho la clase, ¿ya? Voy a tener la electrificación básica. ¿Cuándo se considera electrificación básica? Cuando yo voy a alimentar superficies o casas que tienen una dimensión de menos de 150 metros cuadrados. Es decir, casas de estilo medianas, ¿no? 150, ¿cuál sería la dimensión de un terrenito o de una construcción de 150 metros cuadrados? ¿Qué opinan ustedes? Una vivienda que tiene 10 por 15, miren, es una casota. Imagínense una casa de 10 metros de frente y 15 metros de profundidad. Es una casa enorme. Pero siempre y cuando que en esa casa no sobrepase los 600 watts calculados, yo considero que es un grado de electrificación básica. Y entonces solo voy a necesitar un circuito de iluminación, un circuito de toma corrientes, un circuito de tomas para cocina de inducción u horno de inducción. Esta información la saqué de un libro mexicano, y ahí en México dice que para lavadoras, lavavajillas y termos eléctricos se ocupa un circuito especial solito.
Aquí en Ecuador no se hace mucho eso, pero con todo se lo manda ahí. E incluso tampoco se deja el circuito especial para tomas de baño y auxiliares de cocina. ¿Por qué creen que se diferencia el circuito 5 del circuito 2? ¿Por qué creen que se diferencia? ¿Por qué yo no puedo incluir los tomas corrientes de baños en el circuito 2? ¿Alguien? Ya. Quizás por riesgo. Exacto, exacto, por el riesgo de que al estar expuestos a lo que es agua, tanto en cocinas como en baños, puede llegar a causar un cortocircuito que afectaría a todo mi circuito 2, mientras que si aíslo los circuitos tomacorrientes de baños, pues solo estaría afectando a los tomacorrientes de baños, ¿de acuerdo? Entonces es como nos mencionó el compañero, simplemente por la precaución, la seguridad y el riesgo, ¿ya? Aquí en Ecuador, ¿qué se acostumbra a hacer? Uno de iluminación, uno de tomacorrientes, uno de cocina de inducción y calefactores, y por ahí uno para especiales. ¿Qué se entiende por especiales? Motores, bombas de agua, hidrolavadoras y cuestiones de esas cuestiones ya que consumen un poquito más. ¿De acuerdo? Ya, entonces esta es como decir la normativa mexicana, pero que en algo se acopla también a la nuestra. ¿Ya? ¿Y cuándo se lo considera ahora un grado de electrificación elevada? Cuando la construcción que yo voy a alimentar es de más de 160 metros cuadrados. Es decir, si una construcción, ojo, no digo el terreno, solo la construcción, es de más de 160 metros cuadrados, pues entonces seguramente voy a consumir más de 6000 watts. Y cuando se cumplen estas dos condiciones, área de más de 160 y consumo de más de 6000 watts, se lo considera una electrificación elevada, en la cual ustedes necesitan ya dos circuitos de iluminación, dos circuitos de tomacorrientes, dos circuitos de cocinas, dos circuitos un circuito de cocina, un circuito de lavadora, un circuito de baños y por ahí los especiales que, como yo les digo, no, motores, bombas de agua y así. Pero ya para electrificación elevada, como vuelvo y repito, ya vienen a ser dos de tomacorrientes, dos de iluminación y así. ¿De acuerdo? Eso es todo, jóvenes. Ahora sí hemos recuperado voy a dejar de grabar.